Empecemos con las funciones logarítmicas. Aquí tenemos para divertirnos. Entonces ahí te voy a trabajar con una función exponencial cuya base es mayor que 1. Por simplicidad, pero igual para funciones cuya base es menor que 1, el comportamiento es bastante similar. Entonces esta función exponencial es una función 1 a 1. Y ahí te voy a escribir su dominio y rango, porque eso nos va a servir para encontrar el dominio y rango de la función inversa de la función exponencial. Entonces su dominio son los reales, el rango es los reales positivos sin incluir el 0, y luego digamos tiene una asíntota horizontal, en y es igual a 0, y la asíntota vertical no tiene ninguna. Entonces lo interesante ahora es, bueno, como esta es una función 1 a 1, esta es una función que va a tener inversa. Solo que el problema ahorita, ¿cuál es la función inversa de la función exponencial? Sí, es una función que nosotros definimos como la función logaritmo. Entonces digamos ahorita la función inversa, por el momento, cuando encontramos la inversa de una función, en el primer paso lo que hacemos es que intercambiamos x y y. Entonces digamos ahorita tengo la función x es igual a la y, y esta es la inversa de la función exponencial, pero el problema es que esta se mira también como una función exponencial, solo que con ejes intercambiados. Entonces esta es la función inversa de y a la x. Entonces la idea ahorita con esta función, y ahorita vamos a correr un poco este eje y para que me quede bien la gráfica de la función logarítmica, tenemos que hacer ahora lo siguiente. Si se recuerdan, para graficar una inversa lo que podemos hacer es que podemos reflejar esta gráfica respecto a la función identidad y es igual a x. Entonces si la reflejamos vamos a tener una gráfica como esta. Entonces ahí te observen cómo va a empezar a cambiar esta función. En la función exponencial tenemos un intercepto en y en 0,1, pero este ahora pasa a ser el punto 1,0. Observen cuál es el comportamiento aquí en menos infinito. Aquí informalmente tendríamos un que menos infinito, 0, mientras que acá tendríamos un 0, coma menos infinito. Entonces, ¿qué significa un 0, menos infinito? Es como una asíntota vertical. Cuando se acerca a 0 tiene infinito. Ajá, cuando se acerca nos acercamos y por la derecha. Entonces, observen que es lo interesante. Aquí no tenemos ningún valor negativo de y. Entonces al hacer la inversa todo cambia, no vamos a tener ningún valor negativo de x. Nunca va a cruzar el eje y. Ajá, nunca cruza el eje y, así como esta nunca cruza el eje x. Sí, ajá. Entonces luego este punto de acá, digamos, es un punto como infinito dividido infinito. Entonces al final esta función logarítmica también se va a ir a infinito, pero no tan rápido como la función exponencial. Entonces ahí está lo que estoy graficando, la función x es igual a la y. Pero como quiero que todavía estas dos funciones las pueda graficar en el mismo plano coordenado, lo que ahora voy a decir es que en vez de decir x a la y, voy a decir que esto es igual a y es igual al logaritmo de base a de x. Entonces si utilizo esta notación ya tengo una nueva función y esta por construcción va a ser la inversa de la función a a la x. Entonces aquí tengo y es igual al logaritmo de base a la x. Y ahí tenemos algo bien bonito. Esta por construcción es la inversa de esta función, porque para encontrar una inversa lo único que hace es que uno intercambia y y x, y luego ya digamos para resolver para y lo que hago es que aplico logaritmos de ambos lados de la ecuación
Entonces vamos a intercambiar x y y. X es igual a la y para encontrar y aplico logaritmos, que es una función que la construye a propósito para cancelar la función exponencial. Entonces logaritmo de base a la x es igual al logaritmo de base a de a la y. Entonces por construcción estoy diciendo que estas dos funciones son inversas entre sí. Entonces si estas dos funciones son inversas, estas dos ecuaciones se cancelan y lo único que nos sobrevive es el exponente. Sí. Ajá, tienen la misma base. Si no tienen la misma base no se cancelan, pero por lo menos se puede hacer alguna simplificación. Entonces así es como encuentro la inversa. Entonces ahí está, la del logaritmo va a tener varias propiedades que podemos encontrar solo con ver la función exponencial e invertir toda la información. Entonces digamos, ¿cuál sería ahorita el dominio de la función logaritmo? Cuidado. De 0 a... Sí, de 0 a infinito. Que este es exactamente el rango de la función exponencial. Sí, ahora el rango, sí, todos los reales. Aquí tenemos posibilidad de que el logaritmo nos dé valores negativos. Entonces rango, digamos, es todos los reales. Ahora, ¿tenemos alguna asíntota horizontal o no? Vertical, sí, la que antes era asíntota horizontal para la función exponencial. Ajá, cambia. Entonces ahora aquí la asíntota vertical pasa a ser x es igual a 0 y horizontales no hay ninguna. Entonces como pueden ver ahorita de esta información la pueden encontrar intercambiando la información de la función exponencial. Entonces aquí ya tengo un montón de propiedades y como van a ver estas funciones se les pueden sacar todavía más propiedades. Entonces propiedades básicas del logaritmo son las siguientes. Entonces la primera es que la función exponencial y el logaritmo se cancelan entre sí. Entonces estas son propiedades de cancelación. Entonces tengo que el logaritmo de base a de a la x es igual a x. Pero también tengo que a la logaritmo de a de x es igual a x, pero esto viene del hecho que se haga una composición entre la inversa y la función original, obtengo la función identidad. Entonces esta ahí, digamos, es la función identidad que es igual a x. Pero si hago también una composición de la función con la inversa, esto es igual a la identidad. Y eso se mira un montón a la notación de álgebra lineal de a por a inversa es igual a i y a inversa por a es igual a i y a por a inversa es igual a i. Entonces digamos, aquí vamos a hacer unos ejemplitos bastante rápidos y cortos. Por ejemplo, aquí es igual el logaritmo de base 4 de 4x al cuadrado más x más 1. Sí, porque esta es inversa de esta, entonces se cancelan las dos funciones exponenciales. Y aquí tengo otro problema un poco más interesante. 8 a la logaritmo de base 8. Vamos a poner aquí por molestar. Sí, sí, porque estas dos se cancelan entre sí, entonces el argumento del logaritmo es lo único que sobrevive. Entonces aquí esas son ejemplos sofisticados para probar que tanto el logaritmo como la función exponencial se cancelan entre sí. Pero eso sí, digamos, hay que tener un poco de cuidado con estas funciones porque, por ejemplo, ¿qué sucede ahora si queremos evaluar expresiones como estas? El logaritmo de
8 a la x. Entonces, ¿es esto igual a x o no? Sí, acá entonces aquí el logaritmo y la función exponencial no tienen la misma base. Entonces, como no tienen la misma base, aquí no se pueden cancelar. Pero todavía podemos hacer una cierta cancelación, digamos, si en algún momento tengo un logaritmo de 8 a la x, no es igual a x, pero lo que sí puedo decir es que el logaritmo de 8 a la x es igual a x por el logaritmo de base 10 a la 8. Acá. Sí, que estas reglas, digamos, van a empezar a ver que son bastante útiles, digamos, por ejemplo, si quiero encontrar el logaritmo de 25 más el logaritmo de 4, sí, y digamos, tengo logaritmo de 25 por 4, este es igual al logaritmo de 100, y ahorita este logaritmo de base 10 no se cancela con el 100 porque este 100 es diferente a este 10, pero hay propiedades bien interesantes con funciones exponenciales y logaritmos. No, la respuesta no es 10. 100, ¿cómo se puede expresar en términos de potencias de 10? Digamos, ¿a qué es igual 100 si lo quisiera expresar como una potencia de 10? Sí, 10 es un 10 al cuadrado. Entonces observen qué es lo interesante. Entonces logaritmo de 10 al cuadrado. Sí. Entonces aquí empezamos a ver que hay un montón, pues hay una cantidad interminable de ejercicios de logaritmos con sus propiedades. Entonces ahorita ya introduje dos propiedades de manera implícita. En los parciales no vamos, en los exámenes parciales no vamos a despejar para X con los logaritmos. Sí tenemos que despejar porque te puede venir un problema, encontrar extremos relativos y la función es una función. Sí, ahí el lab de mañana les va a gustar, ese va a estar bonito. Entonces tenemos otras propiedades. ¿Cómo trabajar con un producto entre logaritmos? Entonces, si por ejemplo tengo un logaritmo de base A de x por y, aquí lo que puedo hacer es que puedo sumar puedo expresar este producto como una suma de logaritmos. Entonces aquí tengo logaritmo de x de base A más logaritmo de y de base A. Entonces aquí hay un montón de problemas bonitos. Miramos aquí qué ejercicio relativamente simple hay con esta función. Cristian, ¿sí? En el de logaritmo 10 al cuadrado es base 10. Logaritmo 10 al cuadrado, sí, cuando no incluyo la base, aquí estoy diciendo implícitamente que este es el logaritmo de base 10. Entonces, digamos, de aquí tenemos unos problemas sumamente interesantes, como evaluar, digamos, estos logaritmos. Entonces puedo, por ejemplo, evaluar el logaritmo de base 5 de 25 xy al cuadrado. Entonces ahorita puedo simplificar un poco la expresión. Digamos, algo que puedo hacer es que puedo escribir este como logaritmo de base 5 de 25 más logaritmo de base 5x más logaritmo de base 5 y al cuadrado. Entonces este 25 es un número que es un 5 al cuadrado. Entonces ese lo puedo simplificar como 2. Este otro lo puedo dejar como un logaritmo de base 5x. Y este, si quiero, puedo bajar el exponente. Todavía no hemos visto esta propiedad, pero digamos, pueden ver cómo es más conveniente trabajar con esta expresión que con esta otra. Por aquí tengo varios ejercicios de simplifique un logaritmo como un entero
o en partes más pequeñas. Entonces está este para un producto. ¿Logaritmo de qué es eso? Perdón, de 5. Logaritmo de base 5, sí. No sé, eso se lo quiero hacer. Entonces ahora tengo, digamos, otra propiedad que me permite simplificar cocientes. Entonces, digamos, tengo un logaritmo de base A de x dividido y. Entonces la ventaja de este es que se lo puedo escribir como si se restan. Y recuerden que estos se pueden usar, digamos, en reversa, o sea, esta diferencia la podemos escribir como un cociente o el cociente la podemos escribir como una diferencia. Entonces, digamos, aquí podemos tener un problema un tanto complicado, digamos, logaritmo de 8, de 16, ¿qué vamos a poner? De 16 menos, no, 15 puntos. Lorena, por favor. Sí, Bueno, algunos hubieran querido que valiera 20 en vez de 15. Sí, ¿qué tal? No, yo no. Entonces, observen que ahorita Es 1, ¿no? sí, ¿por qué va a ser 1? Porque, digamos, Porque se divide. este no es un número exacto, no nos da un logaritmo exacto, este tampoco nos da un logaritmo exacto, pero si combino a los dos como uno solo, tengo el logaritmo de base 8 de 8. Entonces este es igual a 1, porque aquí tengo como que un 8 a la 1. Entonces aquí se cancelan. Entonces pueden ver que estas propiedades son bastante cómodas. Y la que más me gusta es la propiedad que tiene que ver con potencias. Entonces con potencias tengo un logaritmo de base A de un x a la r. Sí, entonces este es como que fuera el equivalente que tuviéramos x por x r veces. Entonces si estoy multiplicando x r veces, sería lo mismo a sumar x r veces. Entonces si sumo x r veces es r por x. Entonces esto se ve reflejado como r por el logaritmo de base A de x a la r. Y este es sumamente útil. Perdón, vamos a quitar esta porque ya bajé la potencia, si no, no hay igualdad. Entonces ¿por qué es tan útil? Porque ahora sí puedo evaluar expresiones sumamente complicadas, digamos como logaritmo de 7 de 49 más logaritmo de 3 de 81 más este ln, que incluso voy a aclarar, posiblemente ya conocen la diferencia entre el logaritmo cuando no es indicada la base y esta ln. ¿LN es de base 2? Sí. No, base E. Sí, el ln es como que dijeras logaritmo de base E. Entonces, digamos, para evaluar esta expresión, uno expresa el 49 como 7 al cuadrado. Y ya uno puede usar las ecuaciones de cancelación entre una función exponencial de base 7 y un logaritmo de base 7. Sí, yo creo que sale 57. Este 81 uno lo puede escribir como 9 al cuadrado o como un 3 a la cuarta. Y luego este logaritmo natural y esta función exponencial natural se cancelan entre sí y nos queda solo 40. Entonces aquí ya lo único que tenemos que hacer es cancelar estas dos funciones, 2 más 4. ¿Que al final habían dicho 46 de respuesta o no? Es 46. Bueno, pero lo que pasa es que lo trataste de hacer rápido, pero si uno solo se toma unos cuantos pasos más, aquí te queda 2 más 4 más 40. Entonces todo esto es igual a 46. Y una cuestión que tengo que aclarar ahorita con la regla de la potencia, que esto siempre es algo que es un poco molesto, es que el logaritmo de base A de x a la r no es lo mismo a un logaritmo de base A de x, pero ya todo el logaritmo se ve elevado a la r. Entonces, si en algún momento tienen una expresión como esta desafortunadamente no se va a poder simplificar. Esta sí. Lo único que vamos a hacer es bajar la R, ¿no? Aquí sí, en esta sí podemos bajar la r, pero en esta otra no. En esta otra lo más que podemos hacer es utilizar una notación que, digamos, posiblemente ya la han visto cuando escribo un logaritmo al cuadrado.
Entonces este es, o es como con coseno, digamos. Aquí puedo poner algunos ejemplos de esta notación. Entonces digamos, ¿a qué es igual logaritmo al cuadrado de x? Logaritmo al cuadrado de x es igual al logaritmo de x al cuadrado. ¿Y de qué va a ser con esa? Bueno, es que hay una función, pues la función logaritmo de x al cuadrado puede existir, y esta es una función que va a tener una gráfica bien interesante, porque va a seguir teniendo asíntota vertical en x es igual a 0, sería en x es igual a 0, solo que ahora esta ya no tiene a menos infinito, sino tendría más infinito. Entonces la gráfica de esta función es sumamente interesante, va a ser como una parábola. Entonces esta notación ya la hemos usado y por si no han visto, y digamos también la han visto con funciones trigonométricas. Por ejemplo, cuando escribo coseno al cuadrado de x, esto es como que fuera coseno de x al cuadrado. Entonces esto que estoy escribiendo acá es completamente diferente a logaritmo de x al cuadrado. Logaritmo de x al cuadrado, incluso podemos hacer una gráfica con estas dos funciones y van a ver que estas dos funciones, a pesar de que se miran muy similares, tienen gráficas completamente diferentes. Si pues la de ln(x) al cuadrado es como, al principio es solo como una tendiente para arriba y lo demás es como una raíz de x. Sí, y aquí es más interesante, pues como ahora tenemos un x al cuadrado, en teoría podemos trabajar con esta función con números negativos. Entonces esta posiblemente tiene una gráfica de una función par, mientras que esta otra tendría como la gráfica de una parábola, pero una parábola un poco truncada. Entonces aquí hay problemas bien interesantes con potencias de logaritmos. Entonces sigamos viendo aquí. Bueno, y hay una última propiedad que es la propiedad del cambio de base. Que esa es muy conveniente y nos va a permitir encontrar las derivadas de las otras funciones exponenciales. Muy bien, entonces la propiedad del cambio de base nos dice lo siguiente. Entonces en algún momento quiero encontrar un logaritmo de base a de x, pero desconozco cómo evaluar este logaritmo, pero sé trabajar con logaritmos de base 10. Lo que puedo hacer es que puedo evaluar este logaritmo con un logaritmo de base 10 y luego dividirlo por el mismo logaritmo de base 10, solo que ahora voy a tener que este logaritmo lo tengo que evaluar en la base anterior. Entonces esta es una propiedad sumamente conveniente, y más desde el punto de vista del logaritmo natural, porque digamos en algún momento tengo una expresión complicada como, digamos, aquí es igual el logaritmo de base 5 de e a la 4. Si utilizo digamos, por ejemplo, el logaritmo de base 8 de, vamos a poner aquí de 1000, solo por decir un número, digamos, ahí estos números son un poco complicados de evaluar, pero se pueden simplificar un poco si hacemos un cambio de base. Entonces posiblemente para simplificarlo me conviene utilizar logaritmos, logaritmo natural. Sí, entonces empecemos con eso. 4. Bueno, primero o bajamos la potencia o hacemos el cambio de base. Es que ya sí, Mauricio lo terminó de un solo paso, hizo como 3 propiedades. Entonces primero hagamos el cambio de base. Logaritmo de e a la 4 dividido el logaritmo natural de 5. Entonces luego observen que aquí que la función exponencial y el logaritmo natural se cancelan entre sí. 4 logaritmo natural de 5. Y luego con esta otra tenemos aquí, ¿cómo se llama? Que podemos usar un logaritmo de base 10 porque es el más cómodo. Sí, log de 1000. Log de 8. Este no se puede simplificar, pero por lo menos es un poco más fácil de trabajar. El logaritmo normal así no tiene como base 10. Sí, no tiene. Sí, el logaritmo de base 10. 10 a la 3. 10 a la 3, sí.
Entonces queda 3. Ajá. Partido de logaritmo 3 dividido logaritmo de 8. Entonces, digamos, aquí me faltó aclarar que hay unos, los logaritmos más comunes son los siguientes. Tenemos el logaritmo de base 10, que como es tan común y va relacionado con el sistema decimal, el sistema internacional de medidas, generalmente este solo se escribe como logaritmo de y o logaritmo del número, pero esto en realidad es logaritmo de base 10 de y. Pero en muy pocos problemas van a ver, digamos, esta notación siendo de manera tan implícita, tan explícita. Entonces, este logaritmo es la notación que se utiliza para el logaritmo de base 10. Y tenemos, digamos, el logaritmo de base natural, que es la base e. Entonces, para en vez de escribir logaritmo de base e a la y, generalmente solo escribimos ln y. Entonces, estos son los más comunes y si miran en su calculadora, prácticamente las únicas teclas que tienen son para log de y o ln y. Los otros no están indicados, pues, porque se pueden trabajar, ¿cómo se llama?, con estos otros, con el de base 10 o el logaritmo natural. Entonces, ahorita para familiarizarnos con logaritmos vamos a hacer unos cuantos problemitas con logaritmos, aunque ahorita ya hemos hecho varios, pero igual hagámoslos. Vamos a ver. Ese ya yo creo que es como el ejercicio 3 o 4, sí, es como el 3. Simplifique las siguientes expresiones. A un número entero. Sí, qué bueno que se les ocurrió abrir, sí. Vamos a ponernos en huelga. Y más con logaritmos. Ese ya lo habíamos hecho, pero bueno. Sí, ya. Muy bien. Entonces empecemos evaluando estos logaritmos. Entonces, todos estos problemas van a tener como respuestas enteros. Entonces, con el 81, digamos, hay dos formas de resolverlos. Yo ahorita los estuve sesgando, escribir como potencias, pero observen cuál es lo interesante de los logaritmos, como estos son problemas inversos. En algún momento, si tengo que y es igual a logaritmo de base 3 de 81, el logaritmo al final, ¿cuál es el objetivo? Tengo que encontrar el exponente y tal que 3 a la y es igual a 81. Entonces, estos dos problemas están vinculados con la definición de un logaritmo. Siempre que tienen y, logaritmo de base a de x, esto es lo mismo que decir a al y es igual a x. Pero no sé qué tantas personas utilizan esta notación. De escribir un logaritmo en términos de una función exponencial. Entonces, esto es lo que se conoce como la forma exponencial del logaritmo. Entonces, a mí no me gusta trabajar mucho esto, pero igual miren que la respuesta es la misma. Escribo el logaritmo en términos de su forma exponencial, luego este número que está dentro del logaritmo lo expreso como una potencia de 3, y luego si estas dos funciones exponenciales tienen la misma base, entonces el exponente tiene que ser igual, y aquí encuentro que y es igual a 4. Entonces, esta es una forma de evaluar logaritmos. La otra forma es la que he estado trabajando ahorita. Reescribir este 81 como una potencia de 3. Sí, esto es como un 3 a la 4. Luego tengo este otro. Este otro es interesante. Aquí ¿6 a la menos 3? Sí, es 6 a la menos 3. Entonces, como dijo Mauricio, es un 6 a la menos 3. O si quieren, podemos usar ahorita
logaritmo de base 6 de 1 menos logaritmo de base 6 de 216. Entonces ahí te utilicé una regla para simplificar un cociente que está dentro de un logaritmo. Entonces aquí hice esto porque hay una propiedad que se me olvidó mencionar, es bueno, que aquí es igual el logaritmo de 1 de cualquier base. Perdón. Digamos, aquí es igual logaritmo de base A de 1. 1, 0. Ese es 0, porque aquí lo que tenemos que hacer es que tengo que encontrar cuando a a la x es igual a 1. Y la única posibilidad de que esta función exponencial sea 1 es cuando x es igual a 0. Entonces esta propiedad está sumamente vinculada con a la 0 es igual a 1, pero observen que todo lo invierto. A la 0 es igual a 1, entonces el logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Entonces por eso es que quería escribir esto. Entonces este primer término es igual a 4, este segundo es igual a 0, y luego este último sería igual a menos logaritmo. Porque es una propiedad de cualquier logaritmo. El logaritmo de 1 es 0 porque 10 a la 0 es 1. Entonces uno tiene que pensar en términos de la función inversa. Bueno, aquí es menos logaritmo de 6 al cubo. Entonces ya estos dos se cancelan. Entonces tengo y es igual a 4 más 0 menos 3. Entonces es una forma un tanto rebuscada de escribir 1. Entonces mucho cuidado con estas propiedades adicionales, que estas se me olvidó mencionarlas, pero son un poco básicas. Cualquier logaritmo que tengan cuando pasen 1 es igual a 0, pero esto significa que el logaritmo... ¿Cuál n? Bueno, la base puede ser cualquier número, siempre y cuando sea cualquier número real tenemos que el logaritmo de 1 de base a es igual a 0, pero esto se debe porque a a la 0 es igual a 1. Entonces como a la 0 es igual a 1, a la hora de tomar logaritmos de ambos lados de la ecuación... Esa puede tomar cualquier valor. Sí, tal vez la única restricción que pondría es que a sea una constante positiva, porque logaritmos con base negativa son unos números bien raros. Entonces generalmente los logaritmos más comunes que trabajamos tienen una base mayor que 0. Ahí también evitamos la base 1, porque la base 1 es como 1 a la x, siempre es igual a 1, entonces esos logaritmos de base 1 siempre nos van a dar una función constante, entonces eso no nos gusta trabajar mucho. La otra, que esta posiblemente ya la conocen, es a que es igual el logaritmo de a de base a. Sí, este es 1, pero esto se debe porque a a la 1 es igual a a. Entonces tenemos este otro, logaritmo de base 5 de 1 dividido 25. Sí, menos 2, porque el 25 lo puedo escribir como 1 dividido 5 al cuadrado. El 5 al cuadrado lo puedo pasar al numerador como un 5 a la menos 2. Y con esto ya cancelo el logaritmo de base 5 con la función exponencial de base 5. Aquí les tengo uno más interesante. Un poquito. Aquí solo es necesario que haga esto. Este posiblemente va a costar un poco encontrar, digamos a qué es igual este logaritmo. Punto 12,5. 2 a la menos. Eso en términos de fracciones, ¿cómo la podemos escribir? Como si fuera esto una fracción. Sería... Digamos, por 2 es punto 25, por 2 es punto 5 y por 2 es 1. Entonces eso sería como un octavo. Sí, pues, sí, ya. Cuando dice así, sí. Ahora hay una forma bien interesante de encontrar cuál es la fracción de un número decimal. Si tienen punto 12,5,
pueden multiplicar por, bueno, aquí sí, multipliquemos por 100 y dividamos por 100. O incluso aquí mejor multipliquemos por 1000 para quitar todos los decimales. Entonces aquí tengo 125 dividido 1000. Entonces luego lo que podemos hacer es que podemos simplificar este 125 dividido 1000. ¿Cómo lo puedo simplificar? Divido por 5 una vez, tanto el numerador como el denominador. Entonces tengo 25 dividido 200. Vuelvo a dividir por 5, 5 dividido 40. Es que la aritmética no la subestimen. Otro curso que es... Eso no lo enseña Ristondo, ¿eh? Sí, acá eso no lo sé. Solo usted lo enseña, Cristian. Eso no lo viste con Aris. Tampoco con Claudia. No, con nadie. Con nadie, eso sí no lo había visto jamás. Yo no sabía cómo llevar un octavo, pero qué bueno que explicó que... Sí, por favor, nunca saber a lo de Jero, así. Entonces aquí ya con un octavo pueden ver que es como 1 dividido 2 al cubo. O un 2 a la menos 3. Entonces le voy a decir a Aníbal que trate de trabajar con decimales. Hay veces que esos son conocimientos útiles. Porque digamos un punto 37.5, ¿cómo lo encontramos en su expresión decimal? Ya que estamos con cápsulas informativas, punto 37.5. Aquí tenemos alguna hoja en blanco, ya no... sí, aquí tenemos. Decimito. Entonces, entre poco, Ahora este método falla un poco si en algún momento quieren encontrar cuál es la parte decimal de la parte fraccional de .333. Ahí el método se vuelve un poco extraño. El periódico. Sí, el periódico ese sí es un poco rebuscado. Entonces, .375 para encontrar cuál es su forma decimal, multiplicamos por 1000. Entonces aquí les queda 375 dividido 1000. Entonces dividimos dentro de 5. Entonces para dividir dentro de 5 pueden multiplicar por 2 y luego dividir por 10. Entonces les queda 75 dividido... Aquí 200 sí, porque dividimos por 5 cada uno de estos términos. Y seguimos dividiendo. Aquí si quieren pueden dividir por 25. Sí, dividamos por 5 otra vez. 15 dividido 40. Sigamos dividiendo por 5. Y aquí eso ya no se puede simplificar más. Ya que hay interés, entonces... Eso sí está buenísimo. ¿Cómo? Pasarlo de... Sí, son detallitos que digamos que ayudan. Aquí les tengo algo un poco extraño. Ahorita de nuevo. Con tu extra ahorita. Entonces aquí tengo una raíz cúbica. Raíz cúbica de 64. Sí es 4, sí, cierto. Entonces ahí también vemos que es lo primero que hay que hacer. La base no la podríamos poner como, no sé. Sí, un cambio de base sugerido, porque... Lo mismo de 46 no podríamos ponerlo como logaritmo de 7 al cuadrado. Bueno, es que 7 al cuadrado... esta, como 7 al cuadrado. Como logaritmo de 7 al cuadrado. Sí, lo que pasa es que la evaluación va a costar un poquito con este. Entonces, estos dos de aquí son un poco difíciles de trabajar. Alguien dijo raíz, sí. Sí. Sí, este queda un medio, pero ahí te vale la pena detenernos porque el logaritmo de 7 base 49 es igual a un medio. Sabemos algo, sabemos que la raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Pero entonces este 49 es como un 49 a la 1 medio. Entonces
Entonces aquí la clave de este problema era escribir este 7, no escribir el 49, sino escribir el 7 como 49 a la 1 medio. Y lo mismo. Eso sería Y lo mismo con el otro. Sí, se vale. Todo se vale en matemáticas siempre y cuando sea consistente, ¿sí? Porque después de raíz cúbica 64 escribió la Solo porque estoy poniendo todos los pasos, es que ahorita solo bajé el exponente. No, todavía no. Este es 1. Bueno, y este es el fácil. 4. Y sí es 4, sí, porque ese es 25 por 25. A ver, vamos a poner aquí más. Logaritmo de base 5 ¿Y la O qué? de la O. Ay, Ahí está. La O es Muy bien. eso del 36 a la 1 medio y el 49 no me gustaron, Es que lo de eso los pone a pensar uno, pero yo creo que te tengo otra alternativa, porque también uno puede hacer un cambio de base. Entonces la raíz cúbica de 64 es 4. Ese logaritmo se cancela con esta función exponencial. Ajá. Eso va a ser un enlace. Más 4. Y no creían que la respuesta iba a ser simplemente 9. Es algo interesante. Entonces, sí, es que eso es lo más bonito de los logaritmos. Ahora, hay otra forma de evaluar el logaritmo de 49 de 7. ¿Se puede con el rey o no se puede? ¿Se puede con qué? Digamos, si se pone la base del 49 con el 100 al cuadrado. Lo que pasa es que no tenemos ninguna regla que nos permita trabajar el cuadrado de una base, pero lo que sí podemos hacer es, ¿por qué no hacemos mejor el logaritmo de base 7 de 7? Un cambio de base, ¿qué tendría ahora en el denominador? 42. El logaritmo del 49. ¿Pero de qué base? 42. Es que si estoy usando la base 7, o sea, generalmente usamos la base 10 o la base LNE. Hoy sí me perdí. ¿Qué pasó? Este es un cambio de base. Pero medio turbio. No, lo que pasa es que sabemos que el logaritmo de 7 de 7 es 1. Pero lo que pasa es que ese 49 también sabemos que es un 7 al cuadrado. Entonces Luis me dijo, ¿puedo usar 49 como 7 al cuadrado? Y le dije, sí, pero hay que hacerlo con un cambio de base. Pero ahí no podríamos, ahí se puede trabajar con lo mismo de los medios de los exponentes. Sí. Donde el exponente puede pasar a multiplicar el 2. Ahí sí no, yo creo que esa propiedad que estás tratando de buscar es una propiedad un poco rebuscada de logaritmos. Entonces la idea es que, como dijiste, que 49 era 7 al cuadrado. De esta forma el logaritmo de 7 al cuadrado de base 7 es igual a 2. Entonces aquí obtengo un medio. Observen que aquí hay problemas bonitos porque, por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo de 625 de 5? Después de los tacos, ¿no? Sí, pues se va a quedar un cuarto. Ajá, sí, un cuarto, sí. Ajá. Sí, porque un cuarto, porque la raíz cuarta de 625 es 5. porque querías darle buen uso a tu ropa de 15. ¿Ya tuvieron buenos? Los dos servilletas. Ay, Dios. Y no les sorprendan si Aníbal les enseña logaritmos con este enfoque. ¿Cómo sé que están? Me perdí. Es que, digamos, ustedes ya pudieron encontrar el logaritmo de base 5 de 625, pero ahora les estoy pidiendo el logaritmo de 5 de 600, al revés. Entonces ahora hay que expresar este 5 en términos de un 625. Y lo que sabemos es que la raíz cuarta de 625 es 5. Sí, pues. Tenemos un cambio de base, pues. También, ¿cómo haríamos el cambio de base, Marlon? Pondríamos A ver. logaritmo de 5 o 5. Ajá. Abajo pondríamos logaritmo de 5. Ujú. 5 al cuadrado. Sí, 5 a la cuarta. 5 al cuadrado, ¿no? Sí, pero está bien. Y nos queda ya un cuarto. Sí, bonito, pues. Sí, un cuarto. Y ganamos 3. Ujú, sí. Y mate 101. Ambas. Entonces, Aníbal también está yuca usted. pero comparado con Claudia.
Ah, No, no. hombre, Claudia es una ángel. Yo tuve a Maffer y está mejor. Yo sí prefiero a No, Claudia. estaba mejor Maffer. Bueno, Era mera temperamentaria, la verdad. entonces ahí está lo... Claudia me trataba. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sí quiero terminar por lo menos con la derivada del logaritmo, porque es una de las derivadas más cómodas que hay. Sí, la clase de Claudia era más tranquila, pero ya me trataba, me fue retrasado. Tuve un retraso, se lo juro. Bueno, ¿Alguna duda? Ya, sí. Es que hubiera visto a Leslie en la clase también. Ah, Es que vamos a ver, Leslie. Todos recordamos cómo eras en la clase. entonces vamos a utilizar la definición de derivada. Entonces con la definición derivada, o sea, ya conocen prácticamente todos cuál es la derivada del logaritmo de x. Esa es una de las derivadas más fáciles. Apuyecito. Entonces tengo que encontrar el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de una recta secante. Entonces para la pendiente de una recta secante encuentro la diferencia entre el segundo punto y el primer punto y divido en la distancia en x entre los dos puntos y hago que estos dos puntos se acerquen lo más que se puede. Y aquí les permito hacer trampa otra vez con tal de que apliquen propiedades de... Y esa trampa también les permitía hacer en el examen, pero lástima que no lo hicieron para el 1 dividido la raíz cuadrada de x más h. Sí, pues. Entonces, ¿cómo evaluamos este límite? Ahorita, ¿qué problema hay con este límite? Que es un 0 sobre 0. Es un 0 sobre 0. ¿Sí? Recuerden que esta respuesta que me están dando es un argumento circular, o sea, en Olimpiadas de Matemáticas hacen eso y... Los descalifican. Sí. O no la toman válida. Ah, no, es que lo que pasa es que para utilizar ahorita la regla del L'Hopital estás usando la derivada del logaritmo de x y lo que estamos tratando de encontrar es la derivada del logaritmo de x. Entonces aquí en realidad lo que tendrías que hacer es álgebra, escribir esto como un logaritmo de x más h. Nos va a ir a las Olimpiadas, a la U. Nos va a ir. Pues, lo que va representa a la universidad. ¿Vamos? Bueno, les iría bien, pero eso sí, tendrían que recibir ahorita el taller de Olimpiadas con Eugenio, porque ahorita sí Eugenio los está puliendo con todo el precálculo. Ay, es que no como nosotros, Cristian. Yo por eso me eché la clase para llevarlo a ver. Para sacar un promedio siempre. Entonces, en realidad, si quieren hacerlo algebraicamente, tienen que evaluar este límite. Y ese límite de x más h dividido x cuando a la 1 sobre h, cuando h tiende a 0, va a ser igual a un e a la 1 sobre x. Pero digamos, ahí la idea es que quiero ver de que puedan aplicar, digamos, correctamente la regla del L'Hopital. El técnico de España se llama técnico de Madrid. Como el pendejo. Malísimo trabajo. Ahora en primer semestre sí me puedo dar el lujo de demostrar esta algebraicamente, pero aquí quiero ver que utilicen la regla del L'Hopital. Entonces aquí tengo un 0 sobre 0. Entonces muy bien, ¿a qué es igual esta derivada? 1 partido de x. 1 partido de x más h. Ajá, Menos 1 partido de x. ajá. Aquí como que hay un... H menos 1. Ajá, cuidado, aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué estoy haciendo aquí mal? Recuerden que el límite está en términos de h. Entonces lo que tengo que hacer es que tengo que derivar respecto a h. Entonces aquí hay alguna que está incorrecta esta derivación. El logaritmo de x y el Sí. numerador de Este es un logaritmo de x, no depende de h, entonces es como una constante. Entonces aquí, sí, se van. Entonces observen que nos queda. Tenemos que encontrar el límite cuando h tiende a 0 de 1 dividido x más h. Entonces la x la tratamos como una constante, entonces solo tengo que reemplazar h por 0. Entonces aquí tengo 1 sobre x. Estamos haciendo un poquito de trampa, pero por lo menos estamos practicando la regla del L'Hopital. Entonces aquí pues van a encontrar ahora que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Incluso ahorita como estamos un poco con
animados con la regla del L'Hopital, pues hagamos ese problemita del examen. ¿Cuál era? Yo creo que era el C o el D. Aquí lo tengo otra ¿Cuál vez. es esta? El que tenía la raíz cuadrada de, no sé si, Era el C. y ese era que 4C o 3C, 4, C, creo que sí. 4C. Sí, porque yo no sé quién es, alguien, Lorena, hizo la racionalización o no. No. Nadie. Yo ni lo hice. Alguno intentó, pero no siguió. Ah, creo que Luis. Yo sí pensé un poco, Cristian, pero sí no se podía hacer. Cristian Ujú. sabe que nos salió la segunda derivada que a Luis Ferriamín. Sí, Cristian, los perros. Ah, pero ya la vio en Wolfgang Alpha. Ah, sí, muy bien, nítido. Ok. Estaba bien difícil, ¿no? Media hora. Bueno, entonces este problema, la forma más práctica de hacerlo era que multiplicaran por esta expresión más esta expresión dividido esta expresión más esta expresión, pero ahorita miremos cómo encararíamos este problema si es un problema de la regla del L'Hopital. Cuando evaluamos en h es igual a 0, aquí tengo 1 dividido la raíz cuadrada de x menos 1 dividido la raíz cuadrada de x dividido un denominador que tiende a 0. Entonces este es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces como este es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, aquí puedo utilizar la regla del L'Hopital. Pasos previos, tal vez podemos reescribir esto como una potencia, una función potencia y en el número. Acá. Entonces es el primer paso, porque si no ahí tenían que hacer una regla del cociente un poco elaborada. Entonces muy bien. Ahora para aplicar la regla del L'Hopital Pero derivamos respecto a H. respecto a h, sí, respecto a h. Entonces, ¿cuál es la derivada del primer término? Ajá. Más H Ajá. menos 3 medios. 3 medios. Y bueno, la derivada de h es 1 y la derivada de x es 0. Luego el segundo término, ¿cuál es su derivada? Es constante, entonces. Menos 0. Pero a X sí lo tomamos como eso, como una constante. Sí, como una constante porque el límite está en términos de h es igual a 0. Con eso se podía hacer. Sí. Entonces, ahorita, ¿cuál observan como respuesta? Sería X a la menos. Ajá. X a la menos 3 tercios, ajá. 3 medios partido 2. Partido 2. Otra respuesta válida, pero esta sí, digamos que en el hablado le podemos haber dado hasta 6 puntos. Aquí que la derivada de cuál función estamos encontrando. La derivada de La raíz de x o cuál, miren, es que miren cómo está la función. La forma es f de x más h menos f de x partido h. Entonces aquí cuál es mi función. Estoy encontrando la derivada de 1 dividido la raíz cuadrada de x. Entonces esto era válido. Pueden decir, ah bueno, por inspección estoy encontrando la derivada de f de x 1 partido de la raíz cuadrada de x. Entonces como voy a hacer mis reglas de derivación y las puedo utilizar, solo encuentro la derivada de x a la 1 medio, de x a la menos 1 medio, que es menos 1 medio por x a la menos 3 medios. Esto era respuesta válida, pero nadie se percató que aquí estábamos encontrando la definición, una derivada por definición. Usted me dijo, pero yo no lo podía hacer por Es que la inspección es lo que más cuesta, digamos, en matemáticas, darte cuenta, este es un problema que es de límites y es de derivadas, o este es de áreas, o este es de asíntotas horizontales, o este es de asíntotas verticales, etcétera, etcétera. Entonces, solo vamos a hacer 2 derivadas más, no sé qué horas son. 2 de 50. Ah, entonces ahora hagamos 2 derivadas más, pero es solo porque estas son fáciles, porque quiero que trabajemos con propiedades de logaritmos. Entonces las derivadas de a a la x y el logaritmo de x, pero de base a. Entonces, ¿cómo encuentro la derivada de a a la x? Sabemos que la tenemos que tomar logaritmos. ¿Sí? ¿Por qué tomamos logaritmos? Porque si tomo logaritmos, tengo logaritmo de y, cuya derivada ya conozco, y aquí solo voy a tener un x por el logaritmo natural de a, y yo conozco la derivada de x también. Entonces esto lo estoy haciendo porque
Aquí tenemos una gran cantidad de propiedades útiles aplicando logaritmos de ambos lados de la ecuación. La derivada de a a la x no sería x por a a la x menos 1. Ah, no, cuidado, es esa propiedad que estás poniendo, eso solo se puede aplicar si la base es variable y la potencia es constante. Entonces la derivada de a la x no es x por a la x menos 1. Eso es. ¿Qué hizo? Ah, es que Marlon dijo que esa era la derivada de a la x. Ah, no, se me quedó en largo. Entonces muy bien, ahorita ¿qué hago? Tengo que derivar cada una de estas funciones respecto a x. Son bromas, hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy derivando respecto a x? ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de y? Sí, pero y depende de x. Y' partido y. Ah, pues. Y aquí la derivada de x, ¿a qué es igual? A 1. A 1 por el logaritmo de a. Entonces, luego, ¿qué hago? Resuelvo para y'. Es derivación implícita. Sí, es derivación implícita, pero que sin que les diga, hagan derivación implícita, sino más que todo utilicemos sentido común y propiedades de logaritmos. O sea, yo me puedo portar muy riguroso y formal, sí, utilizando derivación implícita, pero nadie gana con eso. Vale, porque, o sea, en X logaritmo de A usó reglas propias. Bueno, ahora para motivar a alguien que encuentren la derivada del logaritmo de a en términos de la derivada del logaritmo de x. Cristian, pero Porque esta sí se puede encontrar en términos, ¿sí? ¿Qué pasó? X, o sea, para derivar X logaritmo de A usó reglas producto. No, el logaritmo de a es una constante. Esta a es una constante. Entonces, pero contra la X. Sí, aquí en realidad tengo 1 por logaritmo de a. Entonces, ¿quién me encuentra la derivada del logaritmo de base a? Pero utilizando la de x. Sí, ahí hay una propiedad clave para encontrar la derivada del logaritmo de x de base a. Bueno. A ver, como comprobación de lectura. Digamos, si tienen un logaritmo feo, o ahí Boris lo está trabajando, sí. Yo creo que Boris lo está trabajando ahí, como entonces Boris se llevará el último punto del día. Boris, ¿cómo va? Eso. ¿Qué propiedad crítica hay ahí? O sea, pueden utilizar derivación implícita. Si hacen derivación implícita, excelente. Hay una más fácil. ¿Qué propiedades de logaritmos tenemos a nuestra disposición? ¿Sí? Y sabemos ya que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Cómo? Es 1. Entonces sería el logaritmo natural de x partido el logaritmo natural de X partido bueno, X partido A. Entonces, todo quiero que alguien me haga esto. Son 3 pasos. Escuchamos de alguien. 3 pasos. ¿Quién hace los 3 pasos? Dale. Luis, pero. ¿X qué? ¿Qué dijo que quedaba? No, es que todavía no he dicho la respuesta. ¿No es x partido el logaritmo de a? Sí, pero quiero ver ahí a alguien que estudie. Viajar, ¿Nadie lo va a hacer? Yo lo recuerdo. Ahora Boris la quiere hacer con A a la X. Esa me llama mucho la atención. No era la La función exponencial a ambos lados. Entonces, A a la Y es igual a X. Entonces aquí tendrías que derivar todo esto respecto a X. Ese método es sumamente interesante. Entonces, bueno, creo que nadie lo encontró. No, acá yo no sé cómo hacerlo. Nada, ustedes, bueno. Si lo encontré, pues no es bien. Hágala, Cristian. Vamos. Oh, lástima. Bueno, esto era todo. Con un cambio de base tengo logaritmo de x dividido logaritmo natural de a. Y luego, como ya conozco la derivada del logaritmo natural de x, a la hora de derivar, tengo 1 dividido esta constante por la derivada del logaritmo de x. Entonces tengo 1 por x
Eso es cambio de base. Tampoco entendía. O sea, el cambio de base. Ajá. Sí, ahí sí vamos Sí, bien, vale. cambio de base. Derivar logaritmo. Y luego hay que derivar esta función. Partido- Ajá, sí, 1 partido x. Ajá. Y este logaritmo de a no se sientan abrumados, esta es solo una constante. Entonces, si tienen la derivada de una función dividida en una constante, derivan esta función y dividen por la constante que está acompañando a la función. Tal vez lo voy a poner con un ejemplito, con un logaritmo de base 4. Entonces, y es igual al logaritmo de base 4 a la x. Entonces, escribamos esto. Esto es igual al logaritmo natural de x. Entonces, esto es una constante. Logaritmo natural de 4 es una constante. Entonces era 1 partido Ajá. X logaritmo natural de 4. ¿Sí? Las chicas, Cristian, Sí. Entonces, ya tenemos todas nuestras propiedades para funciones exponenciales y logaritmos. Ya vamos a terminar ahorita. La derivada de a a la x es igual a la x por el logaritmo de a. Y la derivada respecto a x del logaritmo de base a de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Será como un chile. Entonces ya sacamos todas estas. Muy bien. Que se echan los brazos. Entonces, muchas gracias. Gracias por hacer un poquito de... Ganamos el parcial. Como ganamos, voy a invitar a las